las personas. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a platicar de los aranceles al acero y al aluminio que está aplicando Estados Unidos para este próximo mes de marzo. Y bueno, vamos a estar estudiando un poquito sobre las implicaciones y vamos a hablar también sobre las estrategias para la industria de la manufactura, qué recomendaciones podemos darles a aquellas empresas de la industria de autopartes que podrán verse afectadas por esta nueva disposición. Y antes de comenzar, bueno, me gustaría nada más revisar las reglas y lineamientos de nuestro webinar, para lo cual les vamos a pedir que sus micrófonos estén en modo silencio, ¿vale? Y evidentemente evitemos alguna interrupción durante nuestra charla, ¿no? Pueden hacer uso del chat, por supuesto, para hacer algunas preguntas, participar en aquellas cuestiones que ustedes quieran preguntar. De cualquier manera, todas esas preguntas, les comentamos, en su defecto se atenderían hasta el final del webinar. Y o en su caso, les pedimos que nos manden sus preguntas al correo que aparece en pantalla, tele@fas.com.mx. Y bueno, se recomienda traer sus cámaras encendidas, y siempre y cuando pues, traigan ahí algún entorno bastante profesional, sin ningún problema, ¿no? Y le recordar que este webinar se estará grabando. Muchísimas gracias a todos. El objetivo que tratamos de alcanzar el día de hoy será explicar el impacto del restablecimiento de los aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos. ¿Vale? Estaremos analizando el efecto a la industria y estaremos, como ya se los comenté, proponiendo algunas estrategias para mitigar estos costos adicionales y estos riesgos comerciales que están incurriendo las compañías por estas nuevas disposiciones. ¿Vale? Muy bien. Fechas claves que necesitamos recordar: 4 de marzo, 12 de marzo y 1 de abril, todos de 2025. ¿Por qué estas fechas son muy importantes? Recordemos que hay algunas proclamaciones por parte de Donald Trump que van a venir a afectar nuestro comercio exterior, nuestro comercio internacional de aquellas mercancías que estemos enviando a Estados Unidos, ¿vale? En este orden de ideas, el 4 de marzo es muy importante porque recuerden que a finales del mes de enero se publicó la primera orden ejecutiva de Donald Trump para afectar con aranceles del 25% a todas las mercancías de origen mexicano y canadiense. Recordemos que esa proclamación está suspendida, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Hasta el 4 de marzo. De esa proclamación no vamos a estar platicando el día de hoy, ¿vale? Está suspendida. Vamos a concentrarnos en la del día 12 de marzo, la que va a entrar en vigor el 12 de marzo, que es la relacionada con los aranceles del 25% para el acero y el aluminio, puesto que esas instrucciones ya fueron publicadas en el diario oficial de Estados Unidos, ¿vale? No obstante, es importante traer en nuestro radar el último memorándum que publicó Donald Trump, que está relacionado con el Fair and Reciprocal Plan, en donde se pretende un establecimiento de aranceles recíprocos universales. Me parece muy interesante, y antes de avanzar con el tema de los aranceles del 25% al acero y aluminio, vamos a hacer una pequeña introducción para dejarlo como tema de seguimiento, este memorándum que salió por parte de Donald Trump a fin de analizar el establecimiento de aranceles recíprocos universales que deberemos estar atentos para el día 1 de abril también de este año. El memorándum que publica Donald Trump, y ahora sí que en números, no, ahora sí que hablando en números cabalísticos, día 13 de febrero, un día un poco malo para el comercio internacional. Bueno, pues Donald Trump nos comenta que se han emitido algunas directrices, ¿no? Al barco de las facultades que tiene para
intentar implementar medidas correctivas. ¿Medidas correctivas en cuanto a qué? Bueno, para Donald Trump, nosotros y otros países más, pues hemos afectado en gran medida y en consecuencia el comercio de Estados Unidos y le ha generado un déficit comercial, ¿no? Por supuestas prácticas que considera desventajosas para la economía estadounidense. Y que bueno, evidentemente se están dando instrucciones para que se investiguen todos los acuerdos comerciales no recíprocos con todos los países con los que tenga Estados Unidos relación y se presente un informe con diversas propuestas que establezcan medidas correctivas. ¿Vale? ¿Y estas medidas correctivas en qué consisten? Bueno, pues podrán incluirse ajustes arancelarios, supuestos para equilibrar los costos comerciales, y estos ajustes arancelarios se hacen notar como ajustes arancelarios adicionales a los que ya estamos platicando, ¿no? Acciones contra prácticas fiscales discriminatorias. Y aquí en estos memorándums se hacen algunas acotaciones muy interesantes que tienen que ver con el impuesto al valor agregado. En diferentes partes del mundo, cuando se hacen importaciones, se paga impuesto al valor agregado. En Estados Unidos no es así, ¿no? Las operaciones B2B en Estados Unidos no están grabadas. ¿No? Solamente hay un sales tax en el caso ya de ventas finales, pero en otras partes del mundo, como es México, como lo es nuestro país, en las importaciones sí se paga IVA. Y bueno, nada más que en nuestro mecanismo tributario mexicano, pues ese impuesto al final del día lo recuperamos por la tasa 0% que pueden trasladar las empresas que venden sus productos al extranjero y bueno, evidentemente ese IVA pues no debería entenderse como un impuesto que afecta al costo del producto, ¿no? Sin embargo, bueno, si tú ves el memorándum, hace especial énfasis a aquellas prácticas fiscales discriminatorias. Y ahí, en lo que respecta a nuestro país, nos ponemos a pensar en esos trámites tan tortuosos que tienen las empresas en cuanto a las devoluciones de IVA, ¿no? ¿Por cuántos años? Vaya, ni la Prodecon ha podido combatir eso, ¿no? Todo nuestro sistema tributario para esas compañías que piden devoluciones de saldos a favor de IVA, cuánto tiempo se tardan en obtener esas devoluciones y más aún lo complicado que es obtenerlas, ¿no? Con requisitos o requerimientos súper exhaustivos en donde el punto y la coma pueden ser definitivos para poder obtener ese saldo a favor en devolución o no. Entonces, pues nos pone a pensar un poco, ¿no? Sobre ese IVA a modo de cuota oculta, después de 8, 10, 12, 15 meses que puedas tardar en obtener esa devolución, pues resulta algo interesante la perspectiva en cómo se traslada. Aunque, bueno, si lo vemos desde el punto de vista muy técnico de lo que representa el IVA, pues como ya hemos mencionado, no debería entenderse como un arancel que suma al costo de los productos y que en consecuencia no tiene un impacto para el intercambio comercial de bienes. Vamos a ver en qué resulta esto. Habrá que estar muy atento. Esto salió el día 13 de febrero, hace algunos cuantos días atrás. Entonces, en estricto sentido, se debe presentar un informe por parte del director de la Oficina de Gestión y Presupuesto en un plazo de 180 días, habiendo analizado todos estos impactos y evidentemente con las propuestas regulatorias que vendrán acompañadas para, en estricto sentido, pues reducir, contrarrestar esas prácticas que a ojos de Donald Trump se consideran desventajosas para la economía estadounidense. Habrá que estar muy atentos de este Fair and Reciprocal Plan para entenderlo mucho mejor. Y ahora sí, vamos a platicar y a abordar el tema de los aranceles del 25% de acero y aluminio. Primeramente, me gustaría hacer un poco de contexto e impacto, entender un poquito el contexto económico de nuestro país y el impacto que puede tener estas regulaciones para nosotros. Nosotros debemos, como México, como país, entender que prácticamente el 80%
del total de nuestras exportaciones, el 80% se van a Estados Unidos. Tenemos una dependencia extremadamente grande con nuestro país vecino. Y bueno, ahora sí que en comparativa o en sentido opuesto, podemos ver que las importaciones que tiene de México en el total de importaciones hacia los Estados Unidos que reciben, las importaciones de México no están más allá del 15%. Entonces, no, Estados Unidos debemos de entender en esta relación comercial y de manera estratégica de cómo se van desarrollando estas negociaciones, pues que realmente nosotros dependemos más de ellos que ellos de nosotros. Y esto se acentuará más adelante con algunos otros puntos que platicaremos, pero ya segmentándolo a la industria de autopartes. Más adelante vamos a ver algunas gráficas en las que podemos advertir que eso es un poco, el contexto es un poco diferente. Sin embargo, bueno, en términos globales a nivel país, somos extremadamente dependientes de ellos. Eh, ¿En dónde estamos como México? ¿Vale? ¿Dónde estamos como México? Nosotros, básicamente, el total de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, los ingresos que generamos representan un 30% de nuestro Producto Interno Bruto en comparación con el 1,2 que representa México para el PIB de Estados Unidos. O sea, nada, insistimos, todo me parece que es bastante congruente. También estamos viviendo una situación como país donde traemos un déficit fiscal gigantesco. Se habla poco de esto en las noticias, pero sí las hay, en donde se advierte ese gasto desmedido que tenemos versus los ingresos que percibe el Estado para poderles hacer frente. Sin embargo, se pretende seguir haciendo inversiones increíblemente faraónicas con este gran déficit fiscal comercial. Sabemos perfectamente que para corregir este déficit fiscal, bueno, pues nuestro gobierno en estricto sentido podría hacerlo mediante la reducción presupuestaria, ¿no? Gastar menos o en su defecto, endeudarnos más. Y en el último de los casos, tener una mejor recaudación, que me parece que estos últimos dos casos son por los que se ha optado en este país para poderle seguir haciendo frente al gasto diario que tenemos como nación. Veremos cómo nos va en el resto del año. No se prevé un crecimiento muy importante, ¿vale? Esperemos llegar al 1%, que son datos muy, muy raquíticos, pero bueno, en fin. De hecho, Bank of America redujo su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano al 0,8%, ni siquiera un 1%, ¿vale? Veremos ahí cómo funciona. De entrar en vigor los aranceles, se espera que siga incrementándose la depreciación del peso para intentar contrarrestar un poquito estos efectos. Y evidentemente algunas reacciones empresariales que hemos estado viendo en algunas noticias tiene que ver con que General Motors y por lo menos Sumitomo Electric evalúan mover su producción, así como Nissan de México. Son algunos de los contextos que en este hoy 20 de febrero tenemos para efectos de tener un poquito de, pues de ayuda, ¿no? De idea de dónde estamos en la historia de nuestro país. En este sentido, mediante la sección 232 del Trade Expansion de 1962, el presidente de Estados Unidos, pues, ha decidido investigar el impacto que tienen las importaciones de acero y aluminio a su país y bajo premisas de la protección a la seguridad nacional de su país, pues se están determinando la imposición de aranceles del 25% a bienes del acero y del aluminio, como ya está siendo anunciado. ¿Vale? Esto no es nuevo, esto ya data del año 2018, como lo vamos a ver en la siguiente línea de tiempo. ¿Vale? Como ustedes pueden ver en la presentación, pues traemos desde el 8 de marzo de ese año la proclamación 9705, en la cual se determina un 25% de arancel sobre importaciones de acero para proteger la seguridad nacional. Esta proclamación de la que estamos platicando es exclusivamente para el tema del acero. Ahorita en algunas láminas más adelante vamos a ver muy rápido la línea de tiempo para los aranceles
que afectaron al aluminio, ¿vale? Posteriormente, entre el 2018 y 2019, se suscitaron otras proclamaciones adicionales para afectar, en este sentido, a otros países como Corea del Sur, Argentina, Australia y Brasil. Y bueno, es en la del 19 de mayo del año 2019, mediante la proclamación 9894, en donde se elimina de este 25% de arancel a México y a Canadá, precisamente por esa renegociación del tratado. Bien, en mi perspectiva, a diferencia del 25% de aranceles que están suspendidas su entrada en vigor hasta el 4 de marzo, me parece que estos incrementos arancelarios del 25% para el acero y el aluminio, muy seguramente basados en la historia y en lo que vivimos años atrás, muy seguramente sí quedarán implementados, muy seguramente no se suspenderán, porque me parece que mediante este mecanismo de presión, en donde evidentemente los sectores empresariales mexicanos y americanos se van a ver bastante presionados, pues van a suscitarse, supongo yo, las negociaciones del tratado y evidentemente ante nuestra dependencia tan grande que tenemos con Estados Unidos, nuestra influencia económica, pues sin lugar a duda es frágil si es que nos cortan el agua, ¿no? Entonces, muy seguramente entrarán en vigor algún tiempo. Habrá que estar preparado, por eso vamos a platicar más adelante algunas estrategias que consideramos pudieran ayudarles para mitigar todos estos temas. Y sobre esa misma presión arancelaria, pues estemos en el terreno de la renegociación del tratado de manera adelantada, supongo yo, porque pues, Donald Trump ya no tiene un siguiente periodo para gastar, ¿no? No puede haber reelección en este segundo periodo que tiene Donald Trump, no puede iniciar una segunda reelección. Suponemos que querrá acelerarlo para efectos pues, de hacer historia, ¿no? Después de ello, seguimos en la línea de tiempo con las proclamaciones del acero. Hubo algunos ajustes a los acuerdos que tuvieron con la Unión Europea, Japón y Reino Unido, diferentes proclamaciones ahí para eliminarles algunas cargas arancelarias mediante diferentes esquemas, obviamente. Por ahí del 2022 y 2024 hubo otras proclamaciones para Ucrania y algunos temas ahí relacionados, pero la más importante que se da en el 2024 es la 10783, que ustedes recordarán, se publicó durante el mandato de Joe Biden, en donde se impuso un requisito de melt and pour, que es el fundido y el vertido, del acero en Estados Unidos, México o Canadá, ¿no? Esto con el objeto de mitigar la elusión de aranceles. Estados Unidos se estuvo dando cuenta de una práctica de circunvención en donde había empresas que estaban trayendo aceros a México, los convertían en cables, los convertían en alguna pieza estampada y de ahí se estaban mandando a Estados Unidos. Entonces, para estos efectos estuvieron implementando este requisito de Meldanpur. Muy seguramente muchos de ustedes estuvieron recibiendo peticiones de los certificados de molino o información que garantizara que los productos derivados se hubieran fundido o vertido con acero de Estados Unidos, México o Canadá. Y bueno, finalmente llegamos a la proclamación actual, la del 18 de febrero de 2025, la proclamación 10896, que ya está publicada en el Diario Oficial de Estados Unidos, la cual menciona que entrará en vigor el día 12 de marzo de 2025, para lo cual se eliminan todos los acuerdos, bueno, se eliminan las excepciones, se están revirtiendo las excepciones y se están aliando para que todos que estén pagando 25% de arancel. Lo mismo sucede con la parte del aluminio. Por ahí también del mismo 8 de marzo de 2018, viene la proclamación 9704, nada más que a diferencia del acero, el arancel que se había puesto era del 10%, ¿vale?
es en 19 de mayo del 2019 cuando México y Canadá quedan eximidos de este arancel adicional bueno, derivado como resultado de la renegociación del tratado, nuestro TEMEC actual. Vienen otras proclamaciones más que tienen que ver con otros países. Definitivamente, las proclamaciones relacionadas con el tema del aluminio tuvieron más aristas para diferentes naciones, pero bueno, llegamos otra vez, llegamos otra vez al año 2024, en donde tenemos la proclamación 10782 del 10 de julio de 2024 donde se ponen aranceles más altos a los productos derivados del aluminio, ¿vale? Y finalmente la actual, la que acaba de salir, 18 de febrero de 2025, proclamación 10895, en donde se revocan todos los acuerdos alternativos y todos los países vuelven a estar sujetos al arancel del 25%, ¿vale? Entonces, datos interesantes para efectos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? Nacho. Ah, gracias, perdón. Pensé que los había perdido. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, monitoreo y medidas de control que ha establecido Estados Unidos hacia en general a todos, ¿no? Una disculpa aquí por la interrupción. Muy bien. En este monitoreo y medidas que ha establecido el gobierno americano con relación al tema al acero y al aluminio en términos generales, pues vamos a poder identificar estas cinco, me parece, medidas de control. La primera es para el acero, ¿vale? Aquí hay un cambio muy importante. Porque a diferencia de la proclamación del 2024 en la que se permitía un fundido y vertido de acero en Estados Unidos, México o Canadá, en esta proclamación que sale ya para 2025 es que únicamente estarán permitiendo el fundido y el vertido, ¿sí? En Estados Unidos, ¿vale? Ya no se considera ni a México ni a Canadá, lo cual evidentemente todas estas políticas y estas medidas de control, pues hacen notar el ímpetu que se requiere, que se está pidiendo para reactivar a la industria acerera de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, también se menciona que se van a aplicar sanciones más severas por esquemas de subvaluación o clasificación arancelaria errónea de productos, ¿vale? Y por otro lado, ¿vale? También la CBP tendrá mayor autoridad para sancionar a los importadores que intenten evadir estas tarifas. ¿Vale? Dato muy importante es que los aranceles que se estén pagando al marco de esta sección 232, equivalentes al 25%, no se permitirá la devolución mediante la figura del drawback, ¿vale? Y aquí hay un punto muy interesante con la cuestión del drawback, porque debemos de entender que estos aranceles son aranceles adicionales. Son aranceles adicionales a los aranceles generales. Son aranceles especiales los de la sección 232. Entonces, evidentemente este tipo de aranceles no se pueden compensar, no se pueden netear en figuras de 2.5 del TM o este tipo de cosas. Son aranceles adicionales y que en consecuencia, de manera muy puntual, no puedes pedir en devolución, ¿vale? No mediante la figura del drawback. Entonces, ahí necesitamos tener mucha conciencia al respecto. Y de ahí la importancia de seguir cumpliendo con nuestros certificados de origen, porque definitivamente, bueno, pues ese arancel general que muchas mercancías tienen del 2.5%, pues entiendo, hasta el momento como lo entendemos es que seguirá siendo neutralizado por conducto de tu certificación de origen, pero no así este arancel adicional del 25%, ¿vale? Y bueno, el tema de derivados, ¿no? Recordemos que con esta publicación se creó un anexo uno a estas proclamaciones en donde se están listando varias fracciones arancelarias, tanto para aceros como aluminios, de productos derivados
que deberán pagar 25% de arancel. Entonces, esto sucedió, insisto, tanto para acero como para aluminio. Y en este orden de ideas, son fracciones arancelarias que se adicionan a las fracciones arancelarias que ya habían sido publicadas en las proclamaciones anteriores, ¿vale? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta, vale mucho la pena hacer un tracking, ¿no? De todas las proclamaciones. Por eso, en la presentación, aquí estoy regresando, aquí te estoy dejando las fechas y los números de las proclamaciones para que en su caso las puedas ubicar en el diario oficial de Estados Unidos por si quieres descargar toda esa información. Aunque también en la HTS de Estados Unidos puedes ubicarlo, ¿no? Ahora, pasando ay, perdón, me salté algunos temas claves sobre la nueva regulación al aluminio y al acero. Bien, estas publicaciones tienen un restablecimiento de los aranceles generales, ¿no? Les revocaron todos los acuerdos alternativos para Argentina, para Australia, para Brasil, para Canadá, para México, y evidentemente esto les genera a todos estos países, incluyéndonos, el regresar a este 25% de arancel. En cuanto a aluminios, lo mismo, ¿no? 25% de arancel. Se eliminaron procesos de exclusiones arancelarias y evidentemente tuvimos una expansión de los aranceles a productos derivados, ¿no? Todo esto respecto a México, lo que se está intentando es que se evite el transbordo de aluminio chino y de acero chino hacia los Estados Unidos por conducto de México. Ya se dieron cuenta que les estamos viendo la cara y entonces, bueno, pues ahora nos están cerrando la llave. Muy bien. Algunos puntos claves en la renegociación de contratos ante el incremento de aranceles al acero y aluminio en la industria, porque esto definitivamente no se ve que se vaya a echar para atrás. Esto consideramos que muy seguramente sí va a entrar en vigor. Y evidentemente, ¿qué es lo que va a poder hacer las compañías ante esta alza de precios que veremos por conducto de aranceles? Bueno, consideramos que las industrias de autopartes en especial, pues se acerquen, ¿no? Y se acerquen con los clientes a fin de poder entender el impacto de estos costos, ¿no? A fin de poder entender la producción y la rentabilidad de sus empresas y cómo poderles hacer frente. Aquí traemos, antes de continuar, una gráfica que te platicaba, ¿no? Son los puntos clave en la renegociación de contratos, ¿sale? Ante el incremento de aranceles. Son aquí la participación de México en las importaciones de autopartes de Estados Unidos. Esta es información del 2024, en donde Estados Unidos tiene importaciones de autopartes en su total, 57% importaciones del resto del mundo y 43% de México. Y en lo que respecta a la participación de México, pues es prácticamente igual, ¿no? Esto resulta muy interesante porque, pues básicamente podemos ver que por lo menos hasta el 2024 la información es consistente, ¿no? O sea, la industria de autopartes de México con respecto a su importancia en Estados Unidos, casi llegamos a la mitad de participación de su mercado, ¿no? Entonces, evidentemente, con el alza de los aranceles, muy seguramente esta gráfica para el cierre del 2025 cambie y en consecuencia, pues tengamos una menor participación. Muy seguramente estos aranceles tendrán un efecto negativo para nosotros. Pero bueno, en este momento debemos de tener claro esto porque es la fuerza que representa la industria de autopartes y que puede representar en Estados Unidos una fuerza de negociación con sus contratos. ¿A qué voy? Suponiendo que entraran en vigor estos aranceles ya el 12 de marzo y que no hubiera una suspensión como sucedió para los otros aranceles, me parece que no se pueden esperar hasta que ya estén en vigor los aranceles. Me parece que sería erróneo que ustedes como empresas se esperaran hasta que esto entrara en vigor, porque definitivamente una vez que esto entre en marcha,
Pues me parece que será como este juego de papas calientes, ¿no? O sea, quien se quede con ella se va a quemar. Entonces, ¿qué sucede? Me parece que si ustedes deben de estar preparando esas renegociaciones de contratos con los clientes y esas renegociaciones deben de quedar firmadas. ¿Vale? Si ustedes no tienen esas garantías de que van a poder recuperar esos aranceles, sobre todo compañías que estén exportando con figuras DDPs, en donde evidentemente el costo del arancel le va a repercutir a la empresa exportadora desde México, porque evidentemente bajo esa figura la entidad mexicana tendrá la obligación de hacerle frente al arancel. Si no ha entrado a esa renegociación con los clientes, pues evidentemente va a absorber un costo y en consecuencia le va a impactar en sus finanzas, pudiendo incluso pues, sacarla del mercado, ¿no? Entonces, aquí es donde cobra mucha importancia analizar las cláusulas del contrato para identificar si traemos cláusulas de fuerza mayor o de hardship, las cuales tienen la intención, ¿no?, de establecer mecanismos de revisión de los contratos ante la existencia de un desequilibrio económico o ante circunstancias que están fuera del control de las partes. Entonces, esto es importante revisarlo para que de esta manera podamos entrar a las revisiones eh, de nuestros precios, de nuestras condiciones en los contratos. Y en el caso extremo, pues si definitivamente tenemos este tipo de clausulados y si no tenemos una garantía de que nos estén eh, de cierta manera asegurando el reembolso de esos aranceles adicionales, pues definitivamente yo creo que lo mejor sería no entregar las piezas, ¿no? No entregar los productos, porque esa es el único herramienta que tendrías como medio de negociación en este momento. Una vez que esto entre en vigor y que realmente sea de verdad que se estén pagando los aranceles, muy seguramente nadie va a querer, o sea, ahora sí que el más tonto se va a quedar con el pago de esos impuestos y no, muy seguramente las renegociaciones de contratos serán más complicadas aún, porque nadie va a querer ese sobrecosto en sus números, aunque, bueno, pues el efecto esperado finalmente será que lo absorba el consumidor final. Pero bueno, en este ir y venir, ¿no? Debemos de entender que las autopartes con las que se construye un vehículo, pues van y vienen en diferentes momentos y en diferentes ocasiones, de Canadá a México, de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, y así sucesivamente, ¿no? La forma en la que se pueden obtener todas esas piezas, pues bueno, hay un sinnúmero de veces que entran y reentran a diferentes países y que esto evidentemente va a generar un efecto en cadena extremadamente grande. Vale mucho la pena pues revisar estos contratos y ver de qué manera ustedes pueden asegurar que los clientes les van a poder garantizar que les pagarán esos aranceles adicionales. Ahora bien, sería iluso pensar que los clientes no van a hacer lo mismo, ¿no? O sea, pues, por supuesto que yo como cliente en Estados Unidos, pues prefiero que tú absorbas el costo, ¿no? Pero me parece que aquí es donde sí puede haber, si es que tenemos esos contratos, pues hacer uso de estas cláusulas de fuerza mayor, estas cláusulas de hardship, en donde si se tienen contempladas, pues habrá que revisar, habrá que evaluar esos contratos y cómo impactan con estos incrementos arancelarios, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer aún de aquí al 4 de marzo y al 12 de marzo y al 1 de abril. Necesitamos estar muy atentos, ¿vale? Cláusulas de ajustes de precios. Necesitamos ajustar los precios, verificar en los contratos, ¿no?, los mecanismos de ajustes, si los contratos actuales contienen cláusulas que permitan ajustes de precios en función del incremento de costos de materias primas, incorporación de algunas fórmulas de indexación, ¿no? O sea, tal vez establecer algunas fórmulas de ajustes con base en indicadores de referencia de los precios del acero, ¿no? Definición de algunos umbrales y plazos. O sea, es el momento de volver a reestructurar
nuestros contratos para pues determinar estos niveles de incremento, hasta dónde pueden ser tolerados tal vez, ¿no? O sea, no hay una fórmula exacta para poder determinar cuál es el mejor resultado. Esto dependerá pues de cada compañía. Sin embargo, aquí vamos compartiendo algunas ideas para tus áreas de ventas, de compras, dependiendo de la posición que tengan, para entrar con este tipo de renegociaciones. Otras ideas de renegociación dentro de tus contratos pudieran estar relacionadas con la exposición a riesgos financieros, ¿no? Y la modificación de términos de pago. Tal vez se puedan ajustar compromisos de compra, ¿no? En atención a los incrementos de precios, tal vez podamos renegociar volúmenes de compra de nuestros productos, ¿no? Insisto, son algunas ideas que podemos estarles planteando. Negociación de plazos, ¿no? Dependiendo si somos el proveedor o el cliente, pues para aumentar o disminuir estos plazos de pago, ¿no? Eh, en donde definitivamente como comprador pues me va a interesar más que me paguen a un menor plazo para hacerle frente para intentar mitigar todos estos gastos extraordinarios que vamos a tener en lo que terminan las renegociaciones que tengamos nosotros con nuestros clientes y proveedores. En fin, diversos temas, ¿no? Revisión de términos y entregas y costos de transporte. Habrá que revisar nuestros Incoterms y la posibilidad de modificarlos, ¿no? De cierta manera, pues en este momento las compañías que negociaron términos de compraventa ex-works, pues las empresas desde México, ¿no? Vistos desde el punto de vista de México, que tienen oferta de precios ex-works, definitivamente tienen pues están en una posición más cómoda, ¿no? Tal vez un FCA igual, en donde, bueno, será su contraparte en Estados Unidos quien estará haciendo frente al tema del impuesto, ¿no? Digo, ya habrá un sinfín de modelos de negocio en donde, bueno, pues también les afecte a ellos o a lo mejor le afecta a su parte relacionada en Estados Unidos. En fin, todos esos temitas son cosas que hay que ir viendo sobre la marcha, pero bueno, aquí vamos compartiéndoles algunas ideas que pudieran ir siendo interesantes. Habrá que anticiparnos también al impacto de los costos de transporte, por supuesto, analizar cómo estos incrementos arancelarios al acero también pudieran afectar los costos de fletes y de almacenajes, ¿no? Porque pues definitivamente los contenedores se hacen a partir de aceros, evidentemente también las infraestructuras, las construcciones de almacenes se hacen con acero, con infraestructura. Entonces, evidentemente, todo esto puede afectar a los incrementos de costos por transporte, ¿va? Hay que tomarlo en cuenta. Algunas alternativas de abastecimiento y relocalización de proveedores, pues también son acciones que consideramos pertinentes para que ustedes puedan pues diversificar y tratar de mantener la continuidad de las operaciones y sin lugar a dudas seguir haciendo uso de sus tratados, por supuesto, de sus tasas PROSEC, de las reglas octavas que les permita actualmente la legislación. Ya sabemos que traemos muchas reglas octavas para sectores sensibles bajo el régimen temporal que no las podemos utilizar y esas otras restricciones que existen para las reglas optadas definitivas. Pero bueno, en la medida de lo posible, estar buscando esa optimización de costos para nuestra estructura, para nuestra organización. Algunas implicaciones contables y fiscales del reembolso de aranceles en Estados Unidos y su impacto en la valoración aduanera. Algunas compañías ya están muy avanzadas, ya han hecho su labor para acercarse con los clientes en Estados Unidos, sobre todo aquellas que sí, como ya lo mencionamos, que sí incluyen en su precio de venta el costo de los aranceles. Tenemos, o yo identifico en este momento tres situaciones, pudiera haber otras, por supuesto, pero bueno, la primera y más sencilla es que el pago del impuesto de este arancel del 25% lo estaría generando el propio importador en Estados Unidos, en donde evidentemente este pago pues está relacionado con ventas ex-works, con ventas FCA principalmente, en donde nosotros como vendedores mexicanos
pues ponemos las mercancías aquí todavía en nuestro territorio y es el comprador americano quien viene por ellas, se las lleva y en consecuencia es a él a quien le va a pegar este 25% de arancel, para lo cual pues creo que es la situación más cómoda para cualquier empresa, ¿no? Algunas compañías que sí les afecta este incremento arancelario pues ya han estado pensando y dibujando la forma en la que recuperen ese 25% de arancel, ¿no? Estas entidades mexicanas que bajo una figura DDP, por ejemplo, venden sus productos en Estados Unidos, pues evidentemente estas empresas se registran en Estados Unidos como Importer of Records y son ellas mismas, entidades mexicanas, las que pagan el arancel en Estados Unidos, que evidentemente tiene un impacto en el precio de venta que se está ofreciendo, ¿no? Entonces, para ese tipo de compañías que ya llegaron a un entendimiento con sus clientes y que están dispuestos a reembolsarles, pues se venía pensando el tema de cobrarles mediante una factura adicional ese 25% de arancel, ¿no? En fin, venían aquí algunas ideas relacionadas con ello. Entonces, en la primera, que es la facturación separada del arancel, a modo de reembolso de un gasto, consideramos que no es el medio idóneo para recuperarlo, ¿no? Porque esa factura para querer cobrar ese 25% de arancel que se estaría pagando en Estados Unidos por esta empresa mexicana, pues definitivamente tendría efectos tributarios que no se quieren en la organización mexicana, ¿vale? Tampoco se cumplen con requisitos de pago de erogaciones a través de terceros, que también fue un esquema que se estaba planteando, pero nosotros consideramos que no puede ser recuperado ese gasto por medio de ese mecanismo, ya que no se cumplen todos los requisitos que prevé la ley impuesto sobre la renta, su reglamento y la miscelánea fiscal. Nosotros consideramos que eh, este tema del arancel debería ser ajustado en el precio de venta hacia el cliente americano, ¿no? Insisto, esto está visto desde el ángulo de una entidad mexicana, una empresa que desde México le vende a un cliente estadounidense bajo un valor facturado de EDP, en donde evidentemente antes de que entre en vigor, pues yo le estaba facturando en 100, ¿vale? DDP, evidentemente como yo traía mi certificación de origen, no me pegaba el 2.5 del arancel general de Estados Unidos y evidentemente yo le estaba facturando a mi cliente 100, ¿vale? Pero con este incremento arancelario, ahora se me va a subir, ¿no? Un 25% de arancel. Entonces, para que yo quedara con mis mismos 100, ¿no? Precio unitario, pues evidentemente lo que se tendría que hacer es determinar un factor de ajuste, ¿no? O un factor de escalamiento. Así es como inicialmente se piensa. Sin embargo, evidentemente este tipo de cálculos pues generan un sobrecosto desmedido para los compradores americanos, ¿no? Sin embargo, nosotros consideramos que no es necesario determinar un factor de sobrecosto, ¿vale? Ya que si tú desdoblas el impuesto en la factura de lo que pagues en Estados Unidos, tú bajo los métodos de valoración, ¿sí? Puedes hacer un deducible, ¿vale? Y entonces, eso funciona como en México, ¿no? Estados Unidos, nosotros nos alineamos con el código de valoración de UMC y muy seguramente para ti es muy familiar el concepto del gasto decrementable, ¿no? Lo previsto en México del artículo 66 de nuestra ley. En Estados Unidos en el Code Federal Regulations vas a poder encontrar también esa misma normativa casi idéntica a la que tenemos nosotros en nuestra ley aduanera y que también hablan sobre los requisitos para la deducción del valor de transacción de las mercancías, ¿no? Entonces, bajo esta tesitura y en la medida en la que tu factura desdobles cuánto es del impuesto de importación en Estados Unidos,
no vemos necesidad de de hacer un factor de escalamiento, ¿no? Sino simplemente mostrar claramente cuánto es el 25% de arancel y de esta manera el importador en Estados Unidos, que vas a hacer tú mismo, pues valores sobre 100, no sobre 125 o no sobre 133, sino directamente sobre 100, lo cual evidentemente esto genera una ventaja para ustedes al momento de entrar al país. Señores, muchísimas gracias por atender de mi parte en esta primera sección, ¿sale? A este webinar. Evidentemente, ahorita va a continuar la presentación mi colega Natalie Díaz con el siguiente tema que tiene que ver con la verificación y la certificación de origen, ¿vale? Aquí, evidentemente, yo les estoy compartiendo nuestro código de barras QR, aquí para que lo tengan. Código de barras QR para los que nos quieran seguir en nuestro canal de WhatsApp y un segundo código de barras para los que quieran contactarme vía WhatsApp. Me pueden escribir y nos estaremos poniendo en contacto. Por supuesto, es la licenciada Natalie Díaz. Ella tiene una gran experiencia en los temas de certificación de origen. Es una gran conocedora de la materia y evidentemente les va a dar a conocer algunos temas muy importantes y muy necesarios de comprender para continuar con estos temas de los incrementos arancelarios. Nat, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, muy buen día a todos. Muy buenos días, Nat. Te dejo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues muy buen día a todos. El día de hoy vamos a tratar un tema que es relevante, que es muy importante. Si bien el tema que abordó Nacho es relevante en estos momentos, dado que afecta de alguna manera las exportaciones que realizamos, es importante no perder de vista que también si realizamos importaciones, estamos sujetos también al pago de aranceles, a la tasa general del IGI. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar este tema importante que está relacionado con la aplicación de preferencias arancelarias. El objetivo de hoy es conocer los procedimientos que realiza el Servicio de Administración Tributaria a efecto de verificar el carácter originario de las mercancías que se importan a territorio nacional al amparo de los acuerdos y tratados de libre comercio de los que México forma parte. Ahora bien, vamos a ver primero la importancia de esta materia, el campo de aplicación, el procedimiento de verificación de origen, las obligaciones a las exportaciones, las obligaciones referentes a las importaciones y los requisitos para conservar los registros. Ahora bien, algo que generalmente hemos escuchado, pero que casi no ponemos atención, es la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales. Es importante que consideremos que esta ley tiene un rubro que especifica el monto que el gobierno federal pretende percibir para cada periodo. En esta lámina tenemos del lado izquierdo el monto que el gobierno federal pretendía recaudar en cuanto a las importaciones, ¿no? Estas cifras están estimadas en millones de pesos. Para el año 2024 fue de 101.976.3 y para este año 2025 es de 151.789. La diferencia entre el periodo anterior y el periodo 2025 es que hay un 48.85%, es decir, que el gobierno federal pretende recaudar 48.85% más que el año anterior. Y aquí es donde hay que poner mucha atención. Ahora bien, en esta lámina tenemos un apartado del Plan Maestro de Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria, en el cual, bueno, hay dos puntos importantes que son de nuestro interés el día de hoy porque están relacionados con las preferencias arancelarias, ¿no? El primero dice abusos en la introducción de mercancías, contrato arancelario preferencial y el uso indebido de beneficios previstos en tratados de libre comercio, ¿no? El principal beneficio que nosotros como importadores, bueno, pues que aplicamos son las preferencias arancelarias. Y bueno, aquí la autoridad va a hacer revisiones para poder determinar si los bienes son originarios de acuerdo al tratado mediante el cual
nosotros certificamos una mercancía y entonces va a determinar si los bienes son originarios, si el trato arancelario es procedente, aun y cuando ya hayamos realizado las importaciones de mercancías, de bienes terminados o de activos fijos a territorio nacional. Ahora bien, vamos a ver un poco sobre el campo de aplicación. Aquí hay que tener en cuenta a qué operaciones va a afectar estos procedimientos, qué operaciones podrían ser sujetas de revisión por parte del SAT. Y bueno, aquí hay que considerar que, bueno, nosotros tenemos siempre dentro de nuestras operaciones un exportador que está ubicado fuera de territorio nacional. Tenemos un importador que está ubicado en territorio nacional. ¿No? Hay que tener muy en cuenta que existen obligaciones referentes a las exportaciones que a veces no las conocemos, que no les damos la importancia que deberíamos, pero bueno, hay algunas obligaciones a las que estamos sujetos como exportadores y como importadores. ¿No? Del otro lado, bueno, tenemos a los importadores, hay obligaciones referentes a las importaciones y bueno, la operación generalmente funciona de la siguiente manera. Un exportador va a embarcar al importador las mercancías van a llegar a territorio nacional. Hay que mencionar que la autoridad que está a cargo de la operación de las aduanas, pues es la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM. Y bueno, una vez que las mercancías llegan a territorio nacional, eh, si contamos con un certificado de origen válido, aquí hay algo muy importante porque cada tratado prevé que se va a considerar un certificado de origen válido o una certificación. Eso es un tema súper importante. Aquí estamos hablando y hay que cuidar que nuestros certificados cumplan con aquellos requisitos o con los formatos establecidos para cada tratado. Algo muy importante también es que hay tratados de libre comercio, hay acuerdos comerciales de los que México forma parte. Y bueno, aquí tenemos principalmente los ACE, que están relacionados con Aladi. Y bueno, en relación al trato arancelario preferencial, nosotros en las operaciones, bueno, son aquellas que aplicamos los identificadores TL o bien AL cuando se trata de operaciones de alarme. Ahora, aquí hay algo súper importante porque el documento idóneo para la aplicación de la preferencia arancelaria es el certificado de origen. Entonces, el primer elemento es tener una prueba de origen válido, un certificado, una certificación. Aquí hay que recordar que hay certificados de origen duros, es decir, que son autorizados o visados por la autoridad o bien aquellos que son de libre reproducción y que los emite el exportador. En algunos casos los puede emitir el importador, hablando de TEMEC o de TIPAT. Y bueno, aquí hay que cumplir con ciertos requisitos de forma para efecto de poder aplicar la preferencia arancelaria, utilizar los identificadores y bueno, ya no pagar el IGI. Aquí en la parte de abajo, bueno, los impuestos que estamos pagando en la aduana son el IGI, son el DTA y son el IVA, ¿no? El IGI, bueno, pues ahí generalmente las tasas son al 0%, salvo que el tratado disponga una lista de desgravación, que tengamos productos que todavía estén en listas de desgravación. Para el tema de Aladi, bueno, aquí hay que tener en cuenta que generalmente no todas las mercancías están negociadas para los ACE. Hay algunas mercancías que estarán negociadas, algunas otras no. Y bueno, hay una preferencia o un beneficio arancelario sobre la tasa general del IGI. Es un poco confuso porque a veces traemos un porcentaje y entonces es más alto que la tasa general del IGI, pero bueno, en Aladi estaríamos teniendo un beneficio arancelario que dispone Aladi sobre la tasa general del IGI. Es decir, que no vamos a pagar 0%, vamos. No vamos a tener una preferencia a una tasa de 0%, vamos a pagar una diferencia arancelaria. En cuanto al DTA, hay tratados que disponen en una cuota fija. Esto dependerá de cada tratado. Hay que atender las disposiciones, las reglas de comercio exterior para ver qué tasa es la que hay que pagar de IGI, perdón, de DTA. En cuanto al IVA, bueno, pues hay que ver si la mercancía que estamos importando está sujeta al pago del IVA, ¿no? Bueno, aquí dejo de lado un poco el tema de cuotas compensatorias y otras disposiciones que no están directamente ligadas a los tratados y acuerdos comerciales. Ok, en esta lámina
tenemos las obligaciones referentes a las exportaciones. Casi todos los tratados prevén obligaciones para los exportadores y para los importadores que hay que tener muy en cuenta porque al momento de aplicar la preferencia no se acaba la responsabilidad sobre la aplicación de la preferencia arancelaria ni para el importador ni para el exportador. Regresando un poquito a esta lámina, vamos a observar algo muy importante. Una vez que la mercancía ha cruzado y ha salido de la aduana y llega al domicilio del importador, donde será utilizada para su transformación o bien para su comercialización, el SAT tiene la facultad de realizar verificaciones de origen. Esto está previsto en los propios tratados de acuerdos comerciales y, bueno, también en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, en el cual se faculta al SAT para poder cuestionar el carácter originario de los bienes que han sido importados, aún y cuando ya salieron de la aduana, ya la operación como tal ya se efectuó y en ocasiones hasta las mercancías ya fueron comercializadas. Entonces hay que tener muy en cuenta que la autoridad competente en este caso será el Servicio de Administración Tributaria. Ahora bien, en cuanto a las obligaciones relacionadas con las exportaciones, para efectos prácticos tomé un poco del texto que viene en TEMEC y bueno, aquí hay algunas importantes porque hay que considerar que los exportadores estarán y productores y o productores estarán obligados a proporcionar una copia de la certificación de origen a su autoridad aduanera cuando se les sea requerido. Otra de las obligaciones es que un exportador o productor. Semana pasada. ¿Alguien tiene una pregunta? Ok, continuamos. Otra de las obligaciones es que un exportador o un productor que ha proporcionado una certificación de origen y tiene motivos para creer que contiene o está basada en información incorrecta, deberá notificar con prontitud por escrito a aquellas personas a las que haya proporcionado una certificación de origen. Esto es muy importante. Aquí, esta es una obligación de los exportadores. ¿Qué pasa si mi exportador me notifica que el bien no es originario cuando ya me emitió la certificación? Aquí es algo muy importante porque el importador tendría que corregir las operaciones, ¿no? O sea, el importador tendría que corregir sus operaciones, eliminar la preferencia arancelaria y pagar los impuestos omitidos. Mi recomendación es si su exportador o su proveedor en el extranjero les hace de su conocimiento esta situación, mi recomendación es que corrijan sus operaciones antes de que el SAT inicie facultades de comprobación al exportador o bien al importador inicie un gabinete o un acto de fiscalización. La siguiente obligación, bueno, dice que no se impondrán sanciones al exportador o al productor que voluntariamente haga la notificación escrita conforme al texto anterior en relación con una certificación de origen. Ahora bien, aquí la última obligación, bueno, nos habla de algo muy, muy importante y que recurrentemente nos preguntan, que es sobre la certificación de origen, cómo se debe conservar la certificación de origen. Hay que atender lo dispuesto en cada tratado. Generalmente la podemos conservar de forma electrónica, pero bueno, hay, por ejemplo, Telecom que nos habla de tener el documento original, ¿sale? Entonces, esto está previsto en cada tratado. Hay que ver cuáles son las obligaciones. Ahora bien, en cuanto a las obligaciones a las importaciones, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para efecto de solicitar trato arancelario preferencial, un importador deberá, uno, tener en su poder una certificación de origen válida. Esta definición de certificación de origen válida hay que revisarla en cada tratado. Yo les invito a que revisen las certificaciones o certificados de origen que les proporcionen sus proveedores en el extranjero, que revisen los instructivos en caso de que haya algún formato o que cumpla con los requisitos mínimos que se establecen. Porque aquí tenemos algo importante. Si bien el importador no tiene conocimiento de si el bien califica o no califica como originario, bueno, sí, al menos podemos revisar el criterio que indica cada certificado, que la información sea consistente, que coincidan nuestros datos,
corresponda a las mercancías a las que les estamos aplicando la preferencia arancelaria. Y bueno, todos estos elementos de forma que deben de ser de alguna manera validados por el importador a efecto de que la información no sea consistente y que la autoridad, en este caso el SAT, pueda cuestionarla. Dos, proporcionar a solicitud de la Administración Aduanera de la parte importadora una copia de la certificación de origen. Tres, si una certificación del importador es la base para solicitar la preferencia arancelaria, demostrar a solicitud de la parte importadora, es decir, a solicitud del SAT, que la mercancía es originaria. Esto es un tema muy importante para ti y para TEMEC, para aquellas personas, aquellos importadores que estén autocertificándose. Es importante que consideren que dentro de sus obligaciones es demostrar el carácter originario de las mercancías que están certificando. Es decir, que si ustedes emiten la certificación, deberán contar con aquella información que demuestre el carácter originario. Eso es un tema complejo porque muchas veces los importadores no conocemos esta información, toda vez que no somos el productor, no somos el exportador, no guardamos una relación directa con el exportador y el productor, entonces no la conocemos, no la tenemos disponible. Hay un tema complejo en la verificación de origen y es el hecho de que la información no está concentrada en una sola área de la compañía, está involucrada y está concentrada en diferentes áreas, está en finanzas, está en producción, está en exportaciones, y bueno, en la siguiente lámina lo abordaremos con más detalle. Entonces, si es complicado, es complejo y es muy retador proporcionar toda la información para los exportadores, pues imagínense para un importador, ¿no? Cuando su actividad es solamente la importación de las mercancías y no así la producción y exportación. La siguiente obligación está relacionada con en este caso, para Temec hay algo importante porque, bueno, la certificación de origen puede ser llenada por un productor que no es el exportador de la mercancía. Aquí hay algo importante porque en este caso se deberá demostrar que la mercancía que fue certificada como originaria no fue sometida a un proceso de producción ulterior o a cualquier otra operación distinta a la descarga, recarga, cualquier otra operación necesaria para preservarla en buena condición o transportar la mercancía al territorio de México. Aquí es algo muy importante porque ¿qué se buscan? Se buscan que demostrar que la mercancía que fue certificada y que fue producida por el productor en territorio de la otra parte sea la misma que fue importada a territorio nacional y que fue sujeta a una aplicación de trato arancelario preferencial. Entonces hay que demostrarlo como, pues bueno, tenemos los BLs, tenemos cualquier documento de embarque que nos ayude a demostrar desde dónde se embarcó y cómo toda esta cadena logística hasta su importación a territorio nacional. ¿De acuerdo? Bueno, en esta lámina vamos a hablar un poco sobre los requisitos para conservar registros. Este punto es importante en todos los tratados y todos los acuerdos porque este es el punto que nos va a decir qué es lo que la autoridad nos va a requerir como exportadores, ¿no? El SAT va a abrir una verificación de origen, va a cuestionar el carácter originario, pero cómo la autoridad va a revisar em, si los bienes califican o no califican como originarios. Este es el punto que les comentaba que se vuelve complejo porque la cantidad de información que requiere el SAT es muy amplia, es muy precisa y depende mucho de el criterio, qué criterio se haya declarado en los certificados de origen. Dos, si está sujeta a una regla de origen, pues sabemos que las reglas de origen no solamente prevén saltos, ven otras disposiciones a reglas de origen que son muy complejas de acreditar, hay reglas que requieren ciertos procesos efectuados en territorio. Y bueno, es ahí donde se vuelve un poco complicado, ¿no? Porque además hay que materializar todo este proceso y hay que sustentar el carácter originario. Ahora bien, requisitos para conservar registros. Primero, vamos a hablar de aquellos registros que deberá tener el importador que solicite trato arancelario preferencial para una mercancía. Y bueno, aquí dice que deberá conservar por un plazo no menor a 5 años después de la fecha de importación de la mercancía la documentación relacionada con la importación. Los anexos, básicamente son los anexos al pedimento
y bueno, incluida la certificación, que sirvió como base para solicitar la preferencia arancelaria. También todos los registros necesarios para demostrar que la mercancía es originaria si la solicitud se basó en una certificación de origen llenada por el importador. Aquí hay que tener mucho cuidado porque era lo que comentábamos anteriormente, que el importador debe tener toda aquella información que sustenta el carácter originario y es aquí donde se vuelve complejo. Entonces, aquí hay algo importante porque en este supuesto, el cuestionario del SAT ya no vendría, ya no sería dirigido al exportador y o productor en territorio de otra parte. Sería dirigido al importador porque es quien está certificando que los bienes son originarios. Entonces, cabe mencionar que, bueno, esto no está previsto para todos los tratados, es por eso importante atender las disposiciones para cada tratado porque no todos los tratados tienen las mismas disposiciones. Una mercancía que es certificada para distintos tratados estará sujeta a distintas disposiciones y la regla de origen no será la misma. Es importante atender por esto los textos de los tratados. También, bueno, tendrá la obligación el importador de conservar por un plazo no menor a 5 años. La información incluye los documentos necesarios para demostrar el cumplimiento conforme al artículo 5.4.1e, obligaciones referentes a las importaciones, en caso de ser aplicable. Este punto habla lo que mencionamos anteriormente de aquellos casos donde la solicitud del trato arancelario preferencial fue con un certificado de origen emitido por el productor, que no es el exportador de la mercancía. Lo comentábamos, es para acreditar que el bien que fue producido en territorio de otra parte y que fue certificado como originario es el mismo al que se le aplicó la preferencia y que fue introducido a territorio nacional. Ahora bien, aquí en el numeral 2 aquí ya nos habla de los registros que deberán conservar los exportadores o productores y nos dice que un exportador o productor en su territorio que llene una certificación de origen a un productor deberá conservar en su territorio por un plazo de 5 años posteriores a la fecha en la que la certificación de origen fue llenada o por un plazo mayor que la parte podrá especificar todos los registros necesarios para demostrar que la mercancía para la cual el exportador o productor proporciona una certificación de origen es originaria incluidos los registros referentes a uno, la adquisición, los costos, el valor y el envío y el pago de la mercancía o material. Aquí, bueno, lo que el SAT va a requerir son las compras, en el caso de que seamos solamente exportadores, o sea, le va a requerir al exportador las compras que realizó al productor por los bienes terminados, le va a requerir los pagos, el envío. Aquí lo que también es importante es que tenemos que entender que lo que busca el SAT es dónde se produce el bien, dónde, dónde se da el cumplimiento al criterio y a la regla de origen, a partir de qué materiales, de qué proceso productivo se realizó, si se cumplen con las definiciones de productor, de producción. También hay reglas, hay disposiciones relacionadas con valor de contenido, que estas son aún más complejas porque está relacionada con costos, ¿no? Y sabemos que, bueno, el tema de costos lo determina finanzas, lo determinan otras áreas y no necesariamente el departamento de exportación. Es aquí donde se vuelve un poco complejo porque tenemos que trazar desde la compra de los materiales, la transformación de esos materiales al bien terminado y que ese bien terminado que la empresa o el exportador o productor determina que califica como originario es el mismo que se exporta a territorio nacional, se le aplica una preferencia arancelaria. Es por esto que los requisitos son complejos, ¿no? O sea, aquí en el inciso A nos dice adquisición, costos, el valor, el envío y el pago de la mercancía o material. Ok, en el caso de los exportadores, bueno, tendrán que proporcionar esta información. Aquí tenemos otro rubro de adquisición costos, valor envío, pago de los materiales, incluidos los indirectos usados en la producción de la mercancía. Esta información
la tiene el departamento de compras. Entonces, aquí es importante tener toda esta información, conservarla y proporcionarla cuando el SAT la requiera. Aquí, bueno, es donde muchas veces los exportadores se atoran porque hay que tener toda la información en el billete de materiales, toda la información de todos los materiales utilizados, que el departamento de compras proporcione todas las facturas, comprobantes de pagos, toda la información que pueda acreditar la compra. Para el caso de bienes o materiales importados, bueno, hay algunas disposiciones en tratados para determinar el costo, si es que el bien objeto de verificación está sujeto a un valor de contenido. Y bueno, también el tema de cómo asignar costos, si son directos, indirectos, mano de obra, bueno, esto ya está generalmente en las áreas de finanzas o en el área de producción, que bueno, también tiene mucha importancia y son quienes asignan los tiempos en de mano de obra, quienes se encargan de efectuar todo el proceso productivo, de documentarlo. Aquí hay algo muy importante porque el tercer punto nos habla sobre la producción de la mercancía en su forma en que es exportada. Aquí hay algo muy importante porque es documentar que el material que fue comprado entró al inventario, salió para integrarse a un proceso de producción o transformación, obtuvimos un bien terminado y después ese bien fue certificado y fue exportado a territorio nacional, y que es el mismo que el importador está introduciendo a territorio nacional. Esta información, bueno, también respecto a la exportación, pues la tiene el departamento de compras. Si tienen un departamento de origen, bueno, ellos son quienes se van a encargar de emitir los certificados o las certificaciones. Y bueno, toda la compañía tiene que presentar la información una vez que el SAT la requiera. Y bueno, vamos a revisar el procedimiento porque hay plazos y otras disposiciones con las que hay que cumplir. Y es aquí donde se vuelve un poquito más complicado, toda vez que, bueno, en esta lámina tengo aquí a los participantes dentro de la cadena, ¿no? Tenemos al exportador, al productor, al importador y a la autoridad competente. Ahorita en otra lámina vamos a revisar el tema de la autoridad competente. Hay que tener en cuenta que la base para la aplicación de la preferencia es el certificado de origen. El certificado de origen es el documento a través del cual vamos a nosotros a certificar, o sea, a decir que el bien es originario. Este certificado lo proporciona el exportador al productor. Aplicamos una preferencia. Ya vimos que el SAT tiene la facultad para realizar verificaciones de origen para poder cuestionar el carácter originario. Es importante mencionar que la base para la verificación de origen, pues es el certificado de origen, ¿no? Que la autoridad, o sea, en este caso el SAT, va a verificar si los bienes son originarios o no originarios. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque es importante que los exportadores, productores, revisen y ellos determinen si los bienes califican o no como originarios antes de emitir el certificado de origen. Sucede mucho que la autoridad, el SAT, cuestiona el carácter originario y en ese momento el exportador está determinando si el bien es o no originario. Entonces, el SAT realiza una verificación, pero es obligación de quien certifica determinar si el bien califica o no califica como originario, y en el caso de que califique como originario, entonces sí emitirle el certificado de origen. Esto es súper importante porque generalmente cuando ya tienen los exportadores abierta la verificación de origen, están determinando, están buscando la información, están armando el billete de materiales. Es por eso que yo les invito a que si tienen proveedores que están emitiendo certificados de origen, se aseguren o les pregunten. Yo sé que no les van a dar sus recetas, sus procesos productivos, pero bueno, que revisen la información desde el criterio, si tienen toda esta información que sustenta el carácter originario en el caso de que el SAT pudiera cuestionarles. ¿Por qué? Porque dentro del procedimiento hay que tener muy en cuenta que si bien el SAT va a cuestionar al exportador o al productor, en el momento en que el SAT determine que el trato arancelario preferencial es improcedente, a quien le va a cobrar los impuestos es al importador, no al exportador
no al productor. Y bueno, aquí tenemos un tema porque tenemos algunos aranceles que el año pasado sufrieron un ajuste, que las tasas son más altas y bueno, si vemos el porcentaje de arancel sobre la cantidad de operaciones que tenemos anualmente, bueno, pues aquí se vuelve un poco complicado para el importador, ¿no? Porque en muchos casos el importador ya está vendió la producción, perdón, ya vendió la mercancía y entonces ese arancel no fue integrado a su costo. Entonces, ¿de dónde nadie quiere pagar un arancel por un error que cometió el exportador o el productor al emitir el certificado sin haber determinado si sus mercancías eran o no originarias? Ahora bien, tenemos aquí al productor, tenemos al exportador y tenemos al importador. Este es el procedimiento general que realiza el Servicio de Administración Tributaria para determinar si los bienes califican o no como originarios. Ahora bien, cada uno está por color. Aquí tengo en azul al exportador. Y bueno, aquí, considerando que en algunas ocasiones, generalmente quien emite el certificado de origen, territorio de otra parte es el exportador, el SAT tendrá conocimiento de quién está certificando y a esa persona a quien va a cuestionarle, toda vez que esa persona es la que certificó que el bien es originario, generalmente es el exportador. En este supuesto, bueno, pues el SAT va a emitir un cuestionario de verificación de origen o bien una visita de verificación de origen, a través de la cual si es cuestionario, va a solicitar toda la información que, eh, de- que demuestre que el bien es originario. El proceso productivo. Aquí es muy importante tener en cuenta que, bueno, también hay que presentar información. Em, Aquí sucede mucho que cuando el Servicio de Administración Tributaria envía un cuestionario al exportador, no lo atienden porque el exportador dice, bueno, pues no es mi autoridad, no es mi autoridad porque este es otro territorio y el SAT es autoridad en México. Entonces ahí tenemos el primer problema porque muchas veces los exportadores no atienden los cuestionarios. Entonces aquí el procedimiento, pues bueno, va a iniciar con donde el SAT va a emitir un cuestionario en el cual va a requerir información relacionada, uno, con los certificados que emitió el exportador, o sea, le va a preguntar al exportador si reconoce haber emitido los certificados, le va a cuestionar el criterio, si hay un criterio que esté sujeto al cumplimiento de una regla de origen, bueno, le va a preguntar cómo es que está cumpliendo la regla de origen, le va a cuestionar la producción, le va a cuestionar en cuanto al bien terminado, le va a cuestionar las facturas, los documentos de embarque, las listas de empaque y bueno, también va a darle un plazo. Aquí el plazo estará previsto en cada acuerdo, cada tratado. Y bueno, aquí hay dos supuestos. Una vez que el exportador recibe el cuestionario, puede no contestarlo, puede no atenderlo porque va a decir, bueno, yo no tengo nada que ver con el SAT. Muchas veces no lo contestan, entonces yo les invito a que estén en constante comunicación con sus exportadores. En el caso que lleguen ellos a recibir un cuestionario y que tengan un plazo para presentar la información, el siguiente paso del SAT va a ser emitir un aviso en el cual a ustedes como importadores les va a decir que ha abierto un procedimiento de verificación de origen al exportador. Aquí hay algo muy importante porque esos avisos llegan a los importadores a través del buzón tributario. Si tienen amparo, bueno, pues les notificarán personalmente. Pero estos avisos son eso, son un aviso, no es un acto de fiscalización al importador. Yo les invito que si revisan su buzón tributario y tienen un aviso, se pongan en contacto con sus proveedores, con sus exportadores y les digan que atiendan la verificación de origen. En este momento, hasta este punto, todavía hay mucho que hacer porque si el exportador no da respuesta, el SAT va a emitir un oficio en el cual les enviará nuevamente un cuestionario subsecuente donde les va a solicitar la información que
les pidió en el primero, pero también hay algo importante. El otro supuesto es aquel supuesto en el que el exportador proporciona información, pero la información que proporciona no es suficiente para acreditar el carácter originario. Esto sucede mucho, ¿por qué? Porque, bueno, ya vimos la información que nos va a requerir el SAT, es muy compleja, está en distintas áreas, hay un plazo, generalmente el plazo es de 30 días, entonces a veces es imposible identificar la información relacionada con un periodo específico, que puede ser 1 hasta 5 años hacia atrás. Entonces, es complejo, es algo muy, muy importante tener en cuenta que sí es complejo, que hay un plazo y que el SAT, bueno, hay que tener en cuenta que la extensión de estos plazos no está prevista en los tratados. Entonces, es algo muy complicado en tener toda la información en 30 días, proporcionarla de forma ordenada al SAT y bueno, con eso acreditar el carácter originario. Entonces, generalmente, bueno, no se acredita en el primer oficio, entonces en este caso, el SAT va a emitir un oficio mediante el cual va a intentar, va a tener la intención de negar el trato arancelario preferencial, ¿no? Algo importante es que en este documento, eh, en respuesta a este documento, el exportador deberá entregar aquella información que no haya entregado y que sea aquella que hace falta para demostrar el carácter originario. También va a tener un plazo, generalmente de 30 días. Y bueno, en el caso de que sí la proporcione, entonces la autoridad, el SAT, va a tener que emitir una resolución definitiva en la que determinará si es o no originaria, ¿no? Aquí, una vez que se emite la intención de negar el trato arancelario preferencial, hay otro aviso al importador. Hay otro aviso al importador en el cual le va a decir, mira, se inició la verificación, no me proporciona la información o si me la proporcionó no es suficiente, entonces aquí yo emití un oficio de intención de negar trato arancelario preferencial y entonces eh, se ha otorgado un plazo y bueno, aquí en este otro aviso todavía tenemos oportunidad de llamarle al proveedor, al exportador y decirle proporciona la información. Si su exportador o proveedor no tiene idea de cómo atender la verificación de origen, nosotros podemos apoyarles con eso. También algo importante es que estos avisos están fundamentados por el propio tratado o bien en una regla de comercio exterior. Algunos tratados prevén que el importador podrá proporcionar información para coadyuvar a la verificación de origen. Esta información deberá ser proporcionada voluntariamente por el exportador. También nosotros podemos apoyarles en revisar si la información con la que ustedes cuentan como importadores puede coadyuvar a la verificación de origen, ¿no? Es importante porque muchas veces la información que proporciona el exportador es diferente de la que proporciona el importador y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con que la información sea inconsistente. Entonces, hasta este momento, toda vez que no hay una resolución emitida por el SAT, aquí todavía el importador, aquí pasa esto que comentábamos antes, ¿no? El exportador le dice al importador, oye, ¿sabes qué? Ya tengo la revisión y fíjate que no va a calificar como originario, porque de fondo no cumple con la regla de origen o porque el proceso productivo no alcanza para considerarlo como producido en territorio. En este momento, algo importante es que el importador podrá corregir las operaciones para eliminar la preferencia arancelaria y pagar los impuestos omitidos. Aquí vimos que dentro de las obligaciones de los exportadores es notificar por escrito a quienes les haya emitido un certificado, una certificación de origen. Aquí el importador hasta este momento todavía va a poder corregir las importaciones. La ventaja de corregir en este momento, bueno, pues es que no hay multas, ¿no? Entonces, si su exportador les hace el conocimiento que el bien no va a calificar como originario, corrijan sus operaciones, ¿no? Siempre que el SAT no les haya iniciado facultades de comprobación como importador. Ahora bien, una vez que el exportador proporciona la información, el SAT va a emitir una resolución que puede ser positiva en el caso de que el exportador atienda correctamente la verificación de origen que demuestre que el carácter originario de los bienes. Entonces, bueno, aquí los bienes calificarán como originarios
no habrá mayor problema para el importador. Sin embargo, en en el caso o en el supuesto de que la resolución del SAT determine que los bienes no califican como originarios, que dado que el exportador no proporcionó la información idónea para efectos de acreditar el carácter originario, entonces, bueno, el SAT va a determinar en su resolución que no calificaron como originarios, que el exportador no demostró que los bienes califican como originarios, que los certificados de origen que fueron utilizados para la aplicación de la preferencia arancelaria no van a poder surtir los efectos legales para los cuales fueron emitidos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a negar el trato arancelario preferencial porque va a determinar que es improcedente. Es decir, el importador aplicó preferencia arancelaria a un bien con un certificado de origen, sin embargo, los bienes no son originarios. Entonces, aquí hay algo muy importante porque una vez que el exportador no demuestre, bueno, pues el SAT ahí es donde va a mirar a los importadores porque es a los importadores a quien les va a cobrar los impuestos omitidos. Ahora, así es como tenemos una verificación de origen al exportador, pero bueno, aquí esto es en el supuesto en el que el exportador sea el productor. ¿Qué pasa cuando el exportador no es el productor de los bienes? En el momento en que el SAT abre la verificación de origen, bueno, el exportador va a decir, yo exportador emití un certificado de origen, una certificación de origen, basándome en una certificación de origen que me dio el productor de los bienes. Aquí hay algo importante porque el SAT puede abrir una revisión de origen al productor de los bienes. Es decir, que una vez que abre la verificación de origen al exportador, tiene la facultad de cuestionarle el origen directamente al productor. Entonces, el procedimiento básicamente es el mismo porque al productor le enviará un cuestionario, le dará un plazo para proporcionar la información. Si la información que proporciona el productor no es suficiente, nuevamente tendremos un aviso de intención de negar el trato arancelario preferencial. Si el productor no atiende el cuestionario, porque lo mismo que el exportador puede decir, oye, es que no es mi autoridad, yo no tendría por qué darle la información. Entonces, bueno, tendrá un cuestionario subsecuente que le estará enviando el SAT, tendrá un plazo para poder proporcionar la información y bueno, también tendrá una resolución que podrá ser positiva o que podrá ser negativa. Positiva en el supuesto de que acredite el carácter originario, negativa si no lo acredita. Aquí hay que tener muy en cuenta que si la resolución al productor es negativa, la resolución al exportador también será negativa. Es decir, que una vez que se abre el procedimiento al exportador, se puede abrir un procedimiento subsecuente al productor y una vez que se cierre el procedimiento al productor, se cerrará el del exportador. Si la resolución es negativa, bueno, el SAT abrirá facultades de comprobación al importador para efecto de cobrar los impuestos omitidos por la indebida aplicación de la preferencia arancelaria. Algo importante también, perdón, es que en las facultades de comprobación, una vez que se abren facultades de comprobación al importador, no hay un plazo o una fecha especificada dentro de los tratados que nos diga en qué momento el SAT va a abrir las facultades de comprobación al importador. Es decir, estos triangulitos amarillos representan las facultades de comprobación al importador. Y si vemos, se puede abrir en cualquier momento de la revisión. Es decir, el SAT puede abrir una revisión antes de abrir la verificación al exportador, la puede abrir durante la verificación al exportador, durante la verificación al productor. Y bueno, aquí hay algo importante porque recordemos que nosotros podemos corregir nuestras operaciones siempre que no haya una facultad de comprobación abierta al importador. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando sí, cuando no podemos corregir las operaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre corregirnos mientras no tengamos una facultad de comprobación abierta y cuando la tenemos? Cuando no hay una facultad de comprobación abierta al importador, bueno, no se pagarán las multas, el importador podrá corregir las operaciones, pero una vez que el SAT abre la verificación, perdón, la facultad de comprobación
al importador, pues bueno, nos va a requerir el pago de las contribuciones omitidas, que será la tasa general del IGI, el DTA conforme a la tasa general, el IVA omitido, la parte proporcional de IVA omitido, y bueno, aquí sí tendremos multas, recargos, actualizaciones. Aquí también hay algo muy importante, porque el SAT va a requerir toda la información de los pedimentos, de las operaciones que realizamos, y aquí se va a poder pronunciar por otras irregularidades, tales como el no cumplimiento de una NOM, un permiso, una cuota compensatoria, y bueno, eh, sí, aquí se vuelve pues más complejo porque esas son irregularidades que sí dependen ya directamente del importador. Y bueno, aquí las liquidaciones, las multas son altísimas, entonces hay que tener mucho cuidado con los certificados que nos emitan los exportadores. Si bien no tenemos conocimiento del fondo del origen, sí hay que ver que tengan procesos productivos, que el criterio que dice el certificado sea más o menos consistente, ¿no? Preguntarle, ¿no? O sea, decirle, oye, los certificados tienen leyendas donde dicen, yo certifico que el bien es originario y bueno, me comprometo a mantener los registros. O sea, si han leído el texto, si ven el alcance de ese texto, porque el tratado prevé que el SAT lo puede cuestionar. Entonces, aquí desafortunadamente es que ante una revisión de origen por parte del SAT, quien sufre las consecuencias es el importador, ¿no? Entonces, esto llega a afectar, por supuesto, utilidades de los importadores, relaciones comerciales entre exportadores e importadores, y bueno, esto es un tema importante que no podemos perder de vista, porque esto sí nos afecta como importadores, ¿no? Si somos importadores y somos exportadores, bueno, ya vimos que para la exportación nuestras mercancías estarán sujetas a un arancel impuesto por Donald Trump, pero también no hay que perder de vista nuestras obligaciones y aquellos aranceles que nos puede cobrar el SAT por la incorrecta aplicación de una preferencia arancelaria o una aplicación indebida. Ahora bien, hay otro procedimiento, aquí ya tenemos otro participante en la cadena, que es la autoridad competente. Esto también es un procedimiento de verificación de origen. Esto opera para algunos tratados, no es para todos, pero hay tratados que disponen que la verificación de origen podrá ser por conducto de la autoridad competente en el territorio de la otra parte. Es decir, aquí el procedimiento es diferente porque aquí el SAT ya no va a cuestionar directamente a los exportadores productores. Aquí el SAT va a solicitar a la autoridad competente del país donde se certificaron los bienes como originarios, va a solicitar que la autoridad realice la verificación de origen a efecto de determinar si los bienes son o no originarios. Ahora bien, el SAT va a solicitar a la autoridad la verificación de origen. La autoridad competente en aquel país es quien va a realizar la verificación de origen directamente al exportador o al productor. Y funciona más o menos igual, ¿no? Van a hacer el requerimiento, le darán un plazo, le darán oportunidad de que acredite si los bienes califican o no como originarios. Aquí hay algo importante porque la autoridad solicita la información, hace la verificación, determina, emite una resolución, son originarios o no originarios, y esa determinación es la que le va a hacer del conocimiento al SAT. Le va a decir, mira, ya hice una verificación de origen, los bienes sí son originarios, y esa determinación por parte de la autoridad es la que va a servir al SAT para poder negar o no la preferencia arancelaria, ¿no? Entonces, aquí ya el SAT ya no es quien realiza la verificación directamente a productores y exportadores, ya lo hace la autoridad competente en aquel país. Sin embargo, el SAT, bueno, aquí el efecto es el mismo. ¿Por qué? Porque al importador le enviará un aviso donde le dirá, se va a abrir una verificación de origen para estos exportadores que emitieron certificados para estos acuerdos. Y entonces aquí el efecto al final será el mismo, ¿no? Emitir una resolución positiva o negativa. Si es positiva, no habrá mayor problema. Si es negativa, bueno, el SAT nos va a requerir
el pago del IGI omitido, letra omitida o la parte proporcional del IVA, habrá multas, recargos, actualizaciones, porque lo que buscará, bueno, es abrir facultades de comprobación, ¿no? Y aquí pasa exactamente lo mismo, porque podría haber un pronunciamiento por otras irregularidades. También hay que tener en cuenta que durante este procedimiento abierto, las facultades de comprobación podrán iniciar en cualquier momento, ¿no? Cuando el SAT requiere a la autoridad competente la verificación al exportador, mientras la autoridad está realizando, o bien una vez que se emita la resolución definitiva. Aquí es muy importante considerar que el SAT puede requerir abrir facultades de comprobación al importador en cualquier momento. Si tienen una facultad de comprobación derivada de un procedimiento de verificación de origen, también nosotros les podemos apoyar a atender el requerimiento, podemos apoyar a sus proveedores para que ellos también puedan proporcionar la información adecuada, podemos hacer análisis de las reglas de origen, revisar el formato de sus certificados de origen a efecto de que, bueno, su resolución sea negativa y no tengan mayor problema. Bueno, entonces, bueno, este fue el tema de hoy. Hasta aquí la importancia de los procedimientos que está realizando el SAT. Y bueno, dado que pretende recaudar una cantidad mayor de las importaciones, es importante que lo tengan en cuenta, que no lo pierdan de vista, porque, bueno, esto podría afectar la introducción de mercancías para la transformación en temporales, los pedimentos IN, importaciones definitivas, importaciones de activo fijo. Bueno, hay que tener mucho cuidado con todo este procedimiento porque si bien es facultad del SAT cuestionar el carácter originario, o sea, exportadores, productores, si ellos no lo acreditan, las consecuencias las sufrirá el importador, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí sería todo. Si tienen alguna duda, algún comentario, aquí tienen mis datos, pueden escribirme, pueden ponerse en contacto. Les dejo también el QR para que puedan acceder a nuestro chat. La verdad es que en nuestro canal estamos publicando información relevante, importante y de mucha utilidad relacionada con todos estos temas de comercio exterior que, bueno, han venido a traernos pues muchas cosas interesantes, ¿no? Los aranceles, las verificaciones y, bueno, otras noticias importantes que podrán estar viendo en nuestro canal. Buenísimo, Nat. Buenísimo. Excelentes datos compartidos el día de hoy. Y dejaron algunas preguntas aquí en los chats. Estaban preguntando sobre el 25% al aluminio y al acero, si aplica solo para exportaciones a Estados Unidos de esos materiales en bruto. De primera mano, por supuesto que sí. Esa parte no sería nueva, sino más bien la parte de los derivados o de nuevos derivados que adicionaron al anexo uno de esta última proclamación, en donde, bueno, vienen nuevas fracciones arancelarias que ya conocemos, que nos dieron a conocer el pasado 18 de febrero. Entonces ya sabemos esos productos derivados, sus fracciones arancelarias que también están consideradas, ¿vale? En donde se puede consultar el listado completo de fracciones arancelarias afectadas con estos aranceles y que hay que revisar me preguntan si hay que revisar decreto por decreto o hay algún sitio para consultar todas de manera resumida. Bueno, para el tema de acero, ya traemos un condensado, ¿no, Nat? Para el tema del Es acero ya correcto. traemos un condensado con todas las fracciones arancelarias que aplican. Entonces, perfectamente, si nos escribes a tele@fas.com.mx, te podemos mandar el del acero. El de aluminio todavía no lo tenemos, pero sí, definitivamente, si lo quieres, hay que ir uno por uno, y es una chambita, por supuesto. ¿Vale? Eh, Son algunas de las preguntas y también preguntaron por aquí qué pasaría con la aplicación de certificados de origen. Bueno, como lo vemos en la parte de los incrementos arancelarios, y hay también, como tú lo veas, Nat, si quieres hacer un comentario, pero lo que hemos nosotros analizado es que con independencia de que tú mandaras tu certificación de origen TEMEC, pues eso solamente te estaría ayudando a mitigar el arancel general que en su caso tuviera.
que pues, por lo menos en Estados Unidos el promedio es del 2.5, pues eso te va a ayudar a eliminar eso, ¿no? Pero no el arancel especial de la sección 232, ya que ese arancel es un arancel adicional. ¿Vale? Y eso, y el TEMEC no te va a cubrir de ello. Recordemos que al marco de OMC, por eso es que Estados Unidos lo quiere aplicar, ¿no? Por medio de esa figura de atentar en contra de la seguridad nacional, porque al marco de OMC están reconocidos esos derechos en cuanto a la suspensión de preferencias arancelarias al marco de un tratado cuando se amenaza la seguridad nacional de alguna parte signante de un tratado, ¿no? Entonces ahí son unos temas. ¿Cómo lo ves tú, Nat? Sí, Nacho, yo lo veo igual que tú. La realidad es que estos nuevos aranceles no representan un incremento a la tasa general del IGI. Es una medida de proteccionismo que está fundamentada en su legislación nacional y en estas leyes que le permiten al presidente identificar riesgos y poner medidas de protección. Entonces, yo lo veo igual. El certificado, la certificación TEMEC solamente nos va a ayudar a neutralizar la tasa general y no así este nuevo arancel que ha impuesto el presidente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ello. Pues bueno, desafortunadamente solamente podremos neutralizar ese 2.5% y bueno, estaremos sujetos al arancel del 25% para el caso de acero. Totalmente, totalmente, Nat. Por aquí también nos pregunta Isabel que cómo puede aplicar su UTL solo para el DTA y no para el IGI, ya que por cuestiones de cupos no puede aplicar el IGI, o sea, no le puede dar el trato nacional preferencial al impuesto general de importación, pero ella entiende que sí puede exentar el DTA. Yo tengo mi opinión al respecto, pero ¿cómo lo ves tú, Nat? Sí, aquí hay algo importante. Recordemos que, bueno, a diferencia de otros gobiernos de otros países, bueno, el enfoque del SAT es un tema de recaudación. Entonces, si vemos lo que pretende el SAT con las revisiones de origen, dado que ya vemos que el procedimiento es muy largo, bueno, el SAT buscará cobrar el IGI, el DTA y el IVA por la indebida aplicación de preferencias arancelarias, salvo que el DTA fuera, híjole, una cantidad muy grande, pues sería productivo para hacerles una verificación de origen. Sí es una práctica muy común que las empresas aplican el TL para efectos de DTA, pero bueno, si la fracción está exenta o si no se puede aplicar la preferencia, están pagando los impuestos, estamos hablando de que no habría, en cuanto al IGI, no habría impuestos omitidos. Sí, claro. A ver, yo tengo ahí, mi querida Isa, un comentario al respecto. Fíjate muy bien, ¿eh? O sea, digo, no me estás dando todo el escenario, pero te cuento. Todavía en los 90, cuando se firma el tratado, el Telecán en su momento, eh, muchas fracciones arancelarias no estaban desgravadas al 100% como las tenemos al día de hoy. O sea, hoy todavía importamos una mercancía de origen de Estados Unidos y está exento. Pero en los 90 eso no pasaba en todas las mercancías, había una tabla de desgravación. Entonces, llegaba a pasar que cuando sale Prosec, algunas operaciones de comercio exterior lo que hacían era aplicar el tratado para efectos de quitarte la carga del DTA, ¿vale? Y aplicar la tasa preferencial de Prošek, porque hubo algún momento en la historia en donde las fracciones arancelarias que estuvieron en esa tabla de desgravación estaban un poco más altas que las de Prošek. Entonces, sí hubo un momento en la historia en la que pudimos ver que los sistemas de validación del pedimento sí permitían aplicar dos tipos de preferencias para la misma partida, en donde una tenía el propósito de quitarte el DTA y otra traía el propósito de afectar el impuesto general de importación. Eso debería de seguir funcionando al día de hoy. No vería por qué no. O sea, no vería por qué el hecho de aplicar un trato arancelario preferencial
mandatoriamente te afectara el tratado cuando por alguna razón que en este momento desconozco, tú lo único que quieres es afectar el tema del DTA, ¿no? Entonces, pues vaya, es lo que te podría comentar, mi querida Isa. Oye, Nacho, hay algo también importante. Fíjate que Sí. y hay empresas que aplican preferencias arancelarias para efecto de no pagar el IGI, pero bueno, si en algún momento la autoridad determinara que resulta improcedente el trato arancelario preferencial porque no se acreditó el origen, porque se invalidan los certificados, y si la empresa tiene PROSEC, puede aplicar el PROSEC para disminuir, o sea, si bien no vas a llegar a una tasa cero, bueno, pues entonces solamente pagarás la tasa de PROSEC y eso a veces, pues bueno, ayuda mucho porque la verdad es que las liquidaciones del SAT son altísimas, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues bueno, mi querida Isa, si no tenemos certificación de su programa, bueno, pues la verdad es que no vería por qué, dónde estaría el impedimento. De por qué al aplicar tu tratado, Isa, a fuerza te quieran exentar de los dos contribuciones, ¿no? El impuesto de la importación y el DTA. Consideraría que sería un tema ahí de tal vez de tu agente aduanal que pudiera validar el pedimento, acercarse con la aduana, oye, queremos aplicar este tratado solamente para quitarnos la carga de DTA y el impuesto se va a pagar con base en lo que prevé el cupo, ¿no? Pero bueno, en fin, en- con mucho gusto podemos asesorarte y ayudarte en esos tipos de temas. Agradecemos a cada uno de ustedes que se hubieran conectado a esta sesión. En verdad, que tengan un excelente día. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos un excelente jueves. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego, excelente día.